Días, el Señor les bendiga grandemente. Es un placer para mí poder estar aquí y compartir la palabra de Dios en esta mañana. Allí donde estamos vamos a hacer una oración. Querido Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por este día que nos regalas, por tu maravillosa obra, Señor, que haces en nosotros cada día. Señor, en este momento queremos pedir la unción de tu Espíritu Santo para poder trazar la palabra y, Señor, recibir esa agua que aviva en nuestros corazones. Padre querido, bendice a los hermanos que se están conectando en este momento y, Señor, que todos podamos recibir, Señor, según la necesidad nuestra. Son favores que te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, para mí es un honor y un placer poder compartir la palabra de Dios por estos medios. Espero que la palabra de Dios trazada en esta mañana pues pueda ser de mucha bendición para cada uno de los que se están conectando en este momento y para los que lo van a escuchar tal vez después. El título de esta mañana yo le puse Duros de matar, el poder de la salvación. Tal vez algunos se acordarán de algunas otras cosas, pero yo quería enfatizar algo que me cautivó y por lo cual estoy seguro que también puede ser de mucha bendición para ustedes. Vamos de lleno al tema de esta mañana. Bueno, voy a contarlo a manera de historia. Hace mucho tiempo, casi 6,000 años, apareció una nueva raza en el universo. Esta raza fue la raza humana. No existió por una casualidad, sino que esta raza pues nació con un propósito. Y este propósito nació en la mente de un Dios creador, de un Dios todopoderoso. Nosotros creemos en Dios. Sabemos nosotros que el Señor nos creó con un propósito y que hizo todo perfecto. Si nosotros leemos en las Escrituras, en el libro de Génesis, vemos que a cada término del día Él dice, vio que era bueno. Y déjenme ir al libro de Génesis, capítulo 1, creo que me parece que es en el último versículo. Sí, Génesis 1:31 dice lo siguiente: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Al terminar la creación con el hombre, el Señor dijo, fue hecho bueno en gran manera. Nuestro querido Padre Celestial hizo absolutamente todo perfecto. No había daños, no había anomalías, todo exactamente era perfecto. Y eso no es todo. Cuando creó al hombre, le dijo, sojuzgad la tierra. A ver, vamos a recordar esos versículos también. Génesis 1, versículo 26. Y dijo Dios, Génesis 1:26, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Nosotros vemos aquí que al terminar esta creación perfecta, puso a Adán y Eva como vicerregentes de este planeta. De todo lo que había creado, ellos serían los que fueran a cuidar de esta hermosa creación, de esta perfecta creación. Entonces, nosotros nos damos cuenta que el Señor le dio placer colocar a Adán como vicerregente. Y hasta allí, nuevamente repito, todo era perfecto. Todo fue perfecto. Es más, déjenme leer un versículo más que relata acerca de este asunto de la creación. Vamos a Salmos 8, un libro o unos pasajes muy conocidos por todos nosotros. Salmos 8, leamos desde el versículo 3. Salmos 8, desde el versículo 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo,
¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del hombre para que lo visites. Versículo 5. Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas, bueyes, todo ello. Y también las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Vemos con estas palabras, con estos pasajes, que el Señor se gozó en colocar a Adán y Eva como vicerregentes en un mundo perfecto, que era necesariamente, que fue fundamental para ellos, ¿no?, que tengan ese trabajo de vicerregentes, porque ellos eran la imagen de su Creador. Por otro lado, vemos que acá hay un asombro por todo lo que el Señor ha hecho. Hasta aquí vemos todo es perfecto. Todo es perfecto, Adán es perfecto, tiene todas sus facultades. Hasta aquí la historia es muy bonita, es una historia de amor. Así es que nosotros nos vamos a encontrar con un problema ahora. Si vemos ahora, el hombre no es lo que leímos en el Génesis y en el Salmos. ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó esa perfecta creación? ¿Qué pasó, mis queridos hermanos? Nosotros leímos en Génesis, leímos en Salmos que todo era perfecto, pero no estamos viviendo esa perfección ahora. ¿Qué pasó? Seguramente muchos de ustedes tienen la respuesta, pero vamos a recordar un poco de esto. Versículo 2 del Génesis. Versículo 2 del Génesis. En toda esta perfección el Señor le vio necesario que hubiera una pequeña prueba, y lo encontramos en Génesis 2, versículo 16 y versículo 17. Dice así: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Había una prueba que Dios puso a Adán para perpetuar esta vida perfecta que apenas estaba comenzando. Y nosotros nos damos cuenta que había una sentencia si se desviaba de los requerimientos que el Señor había dado hasta este momento, ¿no? Nosotros nos damos cuenta que había una consecuencia. Dice: el día que de él comieras, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. ¿Y qué pasó? Nosotros recordamos la historia. En Génesis 3 vemos la caída de Adán y Eva, la caída de nuestros primeros padres. Adán y Eva comieron del fruto que Dios les había dicho que no comiesen. Allí empezó una historia, ¿cómo diríamos? Una historia triste. Esa historia perfecta se transformó en algo lóbrego, algo de tristeza, algo de muerte. En Romanos 6:23, también otro texto muy conocido por todos nosotros leemos que la paga del pecado es muerte. Entonces reafirmamos que el Señor, según lo que Él estaba diciendo, dice que el día que de Él comieres, o sea, del árbol del conocimiento del bien y del mal, el día que de Él comieres, ciertamente morirás. Iba a haber una muerte tras la posible desobediencia. Ahora, en esta mañana me gustaría dividir en dos secciones lo que vamos a desarrollar, porque surgen dos preguntas. La primera es: ¿fue realmente grave el pecado de Adán y Eva? ¿Fue de tal magnitud que realmente merecían la muerte? ¿Fue tan grave el pecado que cometieron Adán y Eva? Es la primera interrogante. La segunda es: ¿por qué Adán y Eva no murieron el día que comieron el árbol? ¿Por qué Adán y Eva no murieron el día que comieron del árbol? Muy bien, en esta fascinante historia, mis queridos hermanos, vamos a encontrar un poderoso mensaje que por lo menos a mí me llegó, cuando me llegó me llenó de mucha
de mucha esperanza. Vamos a responder la primera pregunta, que dice lo siguiente: ¿fue realmente grave el pecado de Adán y Eva? Y vamos a detenernos un poco en este asunto. Dios les dio instrucciones a la primera pareja, y ellos desconfiaron y no le creyeron a Dios. Dios le había dicho: pueden comer de todos los árboles, pero menos de este árbol. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Ellos escucharon la voz de Satanás mediante la serpiente, y Satanás les estaba diciendo, ¿no? Estaba diciendo, no, es mentira, ustedes no van a morir. Nosotros conocemos la historia. Al final Adán y Eva terminaron creyendo a Satanás y desconfiaron de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás había dicho que era muy posible que Dios era egoísta. Solamente él quería ser Dios. Y a ellos se les estaba vetando este fruto porque justamente ellos podían ser igual a Dios. Esta actitud, mis queridos hermanos, es la que muchas veces nosotros vemos en la adolescencia. Y déjenme ponerles como ilustración el dolor que sintió nuestro querido Padre Celestial. Yo sé que muchos de los que están escuchando ahora en este momento tal vez son padres. Algunos tal vez tienen niños pequeños, otros tal vez ya tienen hijos adolescentes o quién sabe jóvenes también. Pero el hecho de ser padres, ustedes se van a dar cuenta de algo que sintió el Padre. Ustedes han vivido tal vez esta experiencia. Ustedes como padres le dicen a sus hijos, mira que no hagas esto, no hagas lo otro, porque te puede ir mal. Y no es que los padres sean profetas o es que vean el futuro, pero ellos saben los comportamientos de sus hijos, conocen a sus hijos y saben cómo es la vida, tanto así que cuando ellos aconsejan porque quieren que le vaya bien y no les vaya mal. ¿Y qué pasa con un adolescente? En la mayoría de los casos hoy en día, ¿qué pasa? El adolescente o el hijo se rebela, dice, no, mi papá es anticuado, mi mamá me dice que no a esto, no al otro, mi papá me dice que me prohíbe muchas cosas, dice que me quiere, que me ama, pero no me deja ser libre. Yo quiero ser libre, yo quiero ir a fiestas, yo quiero hacer esto, yo quiero divertirme, yo quiero hacer muchas cosas, pero no me deja mi papá, no me deja mi mamá. Qué aburridos son ellos. Y contra la voluntad de los padres, contra los consejos de los padres, este adolescente decide tomar su propio rumbo. Es una triste realidad que poco a poco va aumentando en la mayoría de los hogares. ¿Cómo se siente el padre? ¿Cómo se sienten ustedes como padres? A los que son padres, ¿no? ¿Cómo se sienten? Hay un dolor en el corazón porque saben que el camino que están tomando sus hijos les va a llevar tarde o temprano a la perdición. Y ustedes le dicen no a ciertas cosas porque aman a sus hijos, los quieren proteger, le quieren dar los mejores consejos, quieren que sus hijos sean hombres de bien. Pero esta desobediencia causa un dolor en el corazón del Padre, en el corazón de los que son padres. Cuánto más, mis queridos hermanos, causó dolor la desobediencia de Adán y Eva a nuestro querido Padre Celestial. Y uno puede decir, no, eso fue Adán y Eva. ¿Qué diríamos de nosotros, mis queridos hermanos? El Señor nos ha dado bastante consejo en su palabra. Nos ha dado mucho consejo. Pero ¿qué pasa? Resulta que nosotros no queremos escuchar o simplemente lo escuchamos pero no hacemos caso. ¿Nos pasa eso a veces como cristianos también? Cada quien puede responder esa pregunta. Pero, ¿por qué fue realmente grave el pecado de Adán y Eva? Vemos nosotros en Adán y Eva que ellos desconfiaron de lo que Dios les había dicho, su Padre Celestial les había dicho. Pero como segundo punto para responder esta pregunta, es que en 1 de Juan 3:4, nosotros también conocemos este texto muy conocido, dice, porque el pecado es transgresión de la ley. Y hace rato leímos que la paga del pecado es la muerte. Ellos, Adán y Eva, dice que merecían la muerte. ¿Por qué? Porque habían transgredido una ley, la ley del amor. Ahora,
déjenme reflexionar un poco en este asunto de la ley y de la palabra de Dios, porque uno puede decir, no, pero esa es la ley, en cambio en ese momento fue un consejo. Déjenme, voy a ilustrarlo de esta manera. La ley muestra o es el desglosamiento de un principio único, que es el amor. Primera de Juan también lo dice, Dios es amor. Dios es amor. Y la ley está sujeta a este principio del amor. Si nosotros revisamos los 10 mandamientos, por ejemplo, nosotros nos damos cuenta que en la primera parte de la ley de Dios es todo en relación a Dios. No tomarás el nombre de Dios en vano, no tendrás otros dioses ajenos, y todo en relación a Dios. La segunda tabla o la segunda parte de los 10 mandamientos es en relación al prójimo. No matarás, no cometerás adulterio, no hablarás falso testimonio. La ley de Dios está basada en el amor. Y déjenme leer esta cita muy diciente de la mensajera del Señor, que está en Conflicto de los Siglos, el capítulo 30. Les recomiendo todo el capítulo. Pero aquí dice algo muy diciente. Dice lo siguiente: la única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. El pecado es transgresión de la ley. Y miren lo que continúa diciendo. Es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor, que es el fundamento del gobierno de Dios. Y si ustedes son buenos investigadores, seguramente han encontrado esta cita donde dice que la ley de amor, la ley de Dios, los 10 mandamientos o todo lo que el Señor dice está basado en la ley del amor. Y la ley del amor no es otra cosa que el altruismo. Seguramente leyeron que dice la mensajera del Señor que nada de lo que Dios ha creado vive para sí. Todo es para dar. Todo es para dar. Entonces nosotros marcamos el principio de un gobierno que ha existido por la eternidad, el gobierno de Dios, el cual es la esencia misma de Dios y es el amor. Y si nosotros nos damos cuenta, si el Señor creó una ley de amor que es para dar, quiere decir que si es para dar es porque hay otros seres o otras cosas en las que nosotros podemos brindar un servicio o podemos ayudar en algo. Entonces estaríamos hablando de una comunidad armoniosa. Hay varios integrantes en la familia y todos dan para los otros. Yo doy para mi hermano da para mí y nadie vive para sí mismo. Ese es el primer gobierno y el gobierno que el Señor estaba llevando desde antes de la creación del mundo y de la creación del hombre. Pero vemos una propuesta de un tipo de gobierno que instauró Satanás y es el egoísmo. Y es muy contrario a lo que el Señor había dispuesto desde la eternidad, desde la misma esencia de Dios, que es el amor. El egoísmo es vivir para sí. Y yo no sé si ustedes han leído en algún momento, tal vez en el colegio, ahí vieron por allí algunos estudios, pero la evolución, por ejemplo, menciona una ley, y es la ley del más fuerte. El que es más fuerte sobrevive. Y por eso es que muchas veces en este tipo de gobierno es que uno quiere sobresalir, no importa que los demás queden aplastados, queden destruidos, porque yo quiero sobresalir. La ley de la vida, según el darwinismo, es la ley del más fuerte, del más poderoso. Satanás es lo que quiso hacer. Satanás en el cielo, él quiso ser el más poderoso de todos los ángeles y tener a todos bajo su dominio. Muy contrario al gobierno de Dios, que siempre estaba dispuesto a dar. Él es la vida eterna y Él comparte de esa vida eterna. Él extiende esa vida eterna hacia los seres que Él ha creado. Él es poder y comparte ese poder a todos los seres también. Entonces, nosotros vemos aquí una pugna de dos tipos de gobiernos. El gobierno de Dios, que marca la misma esencia de Dios, que es el amor.
Y el otro tipo de gobierno que está basado en el egoísmo. Y nosotros lo leemos, ¿verdad? En Isaías y en Ezequiel dice, yo subiré a las alturas y pondré mi trono por allá, yo me sentaré allá. Y es más, cuando nosotros leemos Tesalonicenses, dice, yo me sentaré en el trono de Dios haciéndome pasar por Dios. El segundo tipo de gobierno está basado en algo que lamentablemente ha corroído también hasta nosotros en la actualidad, y es el egoísmo. Dos tipos de gobiernos, los dos están en pugna, no pueden vivir los dos en un solo lugar. Por eso es que este conflicto cósmico se hace cada vez más recio y más recio. Pero todavía no hemos respondido la pregunta, ¿fue realmente grave el pecado de Adán y Eva? Yo pienso que podemos llegar a esta conclusión, y seguramente ya llegaron también ustedes. La ley de Dios es el fundamento del gobierno de Dios. Es la misma esencia de Dios. Ir contra la ley, ir contra los consejos del Señor, es prácticamente rebelarse ante el gobierno supremo del gobierno de Dios. Es rebelarse ante Dios. Por otro lado, como es la esencia de Dios, prácticamente es atentar contra Dios mismo, porque es su esencia. Él es amor. Y si yo estoy en pugna de esa ley de amor, prácticamente estoy yendo en contra del mismo Dios. Y para hacerlo más cercano a nosotros es ir en contra de Cristo mismo. De Cristo mismo. Entonces, ¿fue grave el pecado de Adán y Eva? Fue muy grave. Y nosotros nos podemos dar cuenta, porque este pecado, prácticamente, así como lo conocemos hoy, los 10 mandamientos, Adán y Eva al final fueron transgrediendo casi todos los mandamientos. Por ejemplo, decía, no hurtarás. Ellos tomaron algo que no les pertenecía, que Dios lo había apartado. No tendrás dioses ajenos, y ellos quisieron ser como Dios. Y así nosotros nos vamos dando cuenta que ellos prácticamente transgredieron los 10 mandamientos y se hicieron culpables. ¿Fue realmente grave el pecado de Adán y Eva? Sí, fue realmente grave. ¿Merecían la muerte? Merecían la muerte. La paga del pecado es muerte. Pero vamos a la segunda pregunta. Y esta es más esperanzadora, ¿no? Me da a mí ganas de seguir luchando. Por eso yo le puse el título a este tema, es Duros de matar. ¿Por qué Adán y Eva no murieron el día que comieron el árbol? Vamos a ir respondiendo poco a poco. Ese día, mis queridos hermanos, sí hubo muerte. Ese día sí hubo muerte. ¿Quién murió? Vamos a leer en Génesis 3:21. Génesis 3:21. Génesis 3:21 dice lo siguiente: y Jehová Dios hizo al hombre y a su esposa túnicas de pieles y los vistió. No sé si notamos esto en algún momento, pero las pieles solamente se pueden extraer de un solo lugar, de alguien vivo, de una persona, en este caso pues de un ser viviente vivo, un ser viviente. Le quitó las pieles y ellos fueron vestidos con esas pieles. ¿Quién murió? Si nosotros vemos en el transcurso de toda la historia de los israelitas, del pueblo hebreo, nos damos cuenta que siempre se oficiaba un cordero como sacrificio. Un cordero. Ese día murió un cordero, pero ¿será que un cordero podía limpiar los pecados de Adán y Eva? Mire lo que dice Apocalipsis 13:8. Apocalipsis 13:8 dice lo siguiente: y le adorarán todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo.
ese día Cristo se ofreció por la raza humana. Cristo decidió morir por Adán y Eva. Quiso dar una nueva oportunidad a Adán y Eva. Entonces, ese día, esas palabras que nosotros leímos anteriormente, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ese día, Cristo se ofreció como sacrificio. Cristo decidió pagar la pena de la transgresión de la ley, la muerte. Y eso iba a ser prefigurado por el cordero que oficiaban los judíos, los hebreos. Ahora, tenemos otra pregunta en relación a esto mismo. Si Cristo pagó el precio, ¿por qué Adán y Eva murieron al final de todo? ¿Por qué Adán y Eva? Claro, Cristo pagó la pena de muerte, pero al final nosotros nos damos cuenta que casi 1000 años pasaron y después ellos murieron. ¿Por qué? Porque Cristo pagó la pena de la ley. Y déjame hacer aquí una pequeña aclaración. Vamos a leer Apocalipsis 20, versículo 6. Apocalipsis 20, versículo 6. Dice lo siguiente: bienaventurado el santo, el que tiene parte en la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Cuál es esa primera resurrección? Es aquel evento cuando Cristo viene en gloria y majestad, viene por segunda vez a esta tierra y ahí ocurre una resurrección. Se refiere a esta resurrección. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre él. Aquí menciona una segunda muerte. ¿A cuál se refiere? Esta segunda muerte es justamente la que pasa después de los 1000 años. Esa muerte es la que Cristo vino a pagar. Esa muerte, esa paga del pecado es lo que Cristo sufrió por nosotros. La primera muerte, uno se pregunta, ¿no? ¿Y la primera muerte dónde queda? ¿Cuál es la primera muerte? ¿Por qué es que Adán y Eva murieron a los 900 y algo de años? ¿Por qué es que nosotros ahora morimos, pues, no sé, 70, 80, 90 años? Por ahí hay un récord de 120 años, me parece. Pero ¿por qué nosotros tenemos, de todas maneras, igual morimos? Si Cristo pagó por nosotros, la paga del pecado es muerte, Cristo pagó nuestra muerte, pero ¿por qué nosotros seguimos muriendo? Y aquí también vemos un detalle muy importante. La vida de Adán y Eva, antes de que pecaran, incluso, era condicional. Nosotros, vamos a leer en Génesis 3:22. Génesis 3:22 dice lo siguiente. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. La vida de Adán y Eva estaba condicionada a comer del árbol de la vida. Aquí nosotros leímos que si ellos, habiendo pecado, cogían también del árbol de la vida, probablemente, bueno, aquí dice, que ellos fueron quitados para que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y si ellos vivían para siempre estando en pecado, pues el pecado iba a ser también para siempre. La hermana White, la mensajera del Señor, menciona esto en términos pues, más actuales para nosotros, la fuerza vital. Fuerza vital. Y uno dirá, ¿qué es eso? Les dejo de tarea para que puedan investigarlo. Allí, ahora en los dispositivos, nosotros podemos colocar una palabra y encontramos muchas frases, muchas citas que tal vez para nosotros es un poco desconocido. Pero ¿qué es la fuerza vital? La fuerza vital es lo que Dios puso en Adán y Eva cuando apenas los creó. Esa fuerza vital era tan poderosa que casi alcanzó a los 1000 años. Esa fuerza vital es la que se ha estado disminuyendo al pasar el tiempo.
la fuerza vital de ahora está muy reducida. Por eso es que nosotros llegamos a vivir 60 años, 70 años, 80 años y bueno, en fin. Entonces, esa fuerza vital a Adán y Eva se les acabó. Ellos murieron más que todo por el desgaste. Su cuerpo había sido hecho para vivir eternamente, pero por transgredir la ley, esa fuerza vital no pudo recargarse en el árbol de la vida, sino que llevó su ritmo, y como no tenían acceso al árbol de la vida, pues hasta donde llegó la fuerza vital es donde ellos finalmente descansaron. Es de la misma manera en la que nosotros hoy, cuando se nos acaba esa fuerza vital, nosotros prácticamente dejamos de existir. Dicho sea de paso, el Señor colocó algo impresionante en nosotros. Por allí escuché me parece que es el Premio Nobel del 2009, busquen por allí, el Premio Nobel del 2009 en Medicina, dice que nosotros fuimos creados para vivir eternamente. Nosotros fuimos creados para vivir eternamente y estudiaron todos los mecanismos del cuerpo humano y se dieron cuenta, juntamente con lo que se maneja, el concepto que se maneja de la homeostasis, que nuestro cuerpo lucha por sobrevivir. Nuestro cuerpo siempre está luchando. Si tenemos una gripe, el cuerpo está luchando para poder estar vivo. Si tenemos un cáncer, el cuerpo está luchando para sobrevivir a ese cáncer. Y vamos a lo anterior a las enfermedades. Cuando nosotros comemos, por ejemplo, mucho azúcar, el cuerpo está luchando para contrarrestar el exceso de azúcar. Cuando hace mucho calor, nosotros empezamos a sudar, el cuerpo está luchando para eliminar el calor. Cuando hace mucho frío afuera, el cuerpo está luchando para poder calentarse y empezamos a temblar. Es decir, nuestro querido Padre Celestial puso algo muy hermoso en Adán y Eva, en ese cuerpo perfecto que fue diseñado para vivir eternamente, para luchar contra las enfermedades incluso después del pecado. Nosotros nos damos cuenta que esa fuerza vital es la que se ha ido disminuyendo a lo largo de todos estos años. Entonces, si Cristo pagó el precio, ¿por qué Adán y Eva no murieron ese día? Tenemos respondida esta pregunta, porque Cristo pagó la pena de la transgresión de la ley, que es la muerte, y vimos en Apocalipsis que la paga del pecado, que es muerte, Cristo la pagó. Dicho de otra manera, en el Apocalipsis es la segunda muerte, la cual va a ser, se representa como un lago de fuego, donde va a estar allí la muerte, incluso se habla de manera figurativa, y por último, quien va a estar allí es Satanás. Y al final no va a haber ni raíz ni rama, dice la Escritura. Entonces, Cristo pagó esa pena de muerte. Nosotros ahora morimos porque la fuerza vital se nos fue acabando al pasar el tiempo. Muy bien, mis queridos hermanos, yo creo que ha sido respondida estas dos preguntas. Pero ¿por qué le puse duros de matar? ¿Por qué le puse duros de matar, hermanos? Nosotros perdimos, como raza humana, perdimos algo que era muy precioso para nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial tenía un sueño muy hermoso para con nosotros, para con la raza humana. Quería hacer lo más bello de su creación, era una raza distinta, quería hacerlo más semejante al Padre. Pero lamentablemente, caímos en pecado. Y ese pecado ha hecho estragos en nuestro mundo, ha hecho estragos en nuestra vida. Y a pesar de que merecíamos la muerte, mis queridos hermanos, Jesús, siempre Jesús, se interpuso en la paga del pecado. Y dijo, no, yo no quiero que mueran. Ellos merecen la muerte, transgredieron la ley, fueron contra el mismo gobierno de Dios, pero yo quiero darles una nueva oportunidad. Yo quiero darles una nueva oportunidad. Y es la oportunidad que nosotros también tenemos acceso hoy en día. Esa oportunidad a la cual nosotros podemos acceder. Hebreos 2:9. Hebreos 2:9 dice lo siguiente.
aquí haciendo referencia a Salmos 8, lo que leímos hace un momento. En Salmo 8, ¿se acuerdan que leímos, lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra? Bueno, aquí en Hebreos, en los versículos anteriores al que vamos a leer, menciona este pasaje. Pero miren lo que dice el versículo 9, justamente a continuación de esa referencia. Hebreos 2:9. Pero vemos a Jesús coronado de gloria y de honra, el cual fue hecho un poco menor que los ángeles, por el padecimiento de su muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Hermanos, aunque nosotros merecíamos la muerte, Él decidió pagar el precio por la transgresión, por todos nosotros. Nosotros merecíamos la muerte, pero Él se interpuso y dijo, yo no quiero que mueran. Lo que Satanás quería, mis queridos hermanos, era destruir a la raza humana. Satanás veía en la raza humana y decía, pero ellos son contentos, están felices, todo es perfecto para ellos. Y Satanás tenía envidia de Adán y Eva porque sabía que como él fue echado del cielo, seguramente ellos son los que iban a llenar nuevamente el cielo. Y Satanás tenía mucha envidia de la alegría que tenían esta santa pareja. Y Satanás quería destruirlos. Quería desfigurar la imagen de Dios en Adán y Eva. Pero Cristo, oh cuán dulce es confiar en Cristo. Este Cristo se interpuso para que nosotros podamos tener nuevamente la oportunidad de gozar, de comer del fruto del árbol de la vida y en un momento no muy lejano, mis queridos hermanos, poder vivir eternamente con Él, como Él siempre lo quiso. Fuimos duros de matar, pero no porque nosotros poseamos algo. El diablo está constantemente tratando de matarnos, de que tú te destruyas la vida, de que piensas que Dios se olvidó de ti. Eso quiere el diablo, pero constantemente Dios, bendito sea Dios, que no se cansa de llamarnos una y otra vez. En el pueblo de la Odisea dice, al mensaje de la Odisea dice, yo estoy a la puerta y llamo. Él no se cansa. Él tiene un propósito con cada uno de nosotros y Él quiere cumplirlo. Miren esta hermosa promesa y con esto vamos a terminar en Apocalipsis 22:14. Apocalipsis 22:14. ¿Se recuerdan que al principio hablamos de que Adán y Eva prácticamente desconfiaron de Dios, desconfiaron de la palabra de Dios, del consejo del Señor allá en el Edén? Al tratar de conversar con el enemigo, prácticamente echaron de lado todo lo que Dios había dicho y transgredieron la ley, fueron contra su Creador, fueron contra el gobierno de Dios. Pero miren esta hermosa promesa que dice aquí en Apocalipsis 2:14. Bienaventurados, alegres, gozosos los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas en la ciudad. Hermanos, lo que en algún momento nos fue quitado por la transgresión de la ley, por el pecado, nuevamente podemos tener acceso y tal vez a cosas muchas más grandes y maravillosas que el Señor está preparando. Hermanos, yo sé que muchos ahora pueden estar pasando distintas situaciones difíciles. Chascos, problemas familiares, problemas con el esposo, problemas con los hijos, tal vez, no sé, problemas económicos, problemas emocionales. Miro al pasado y me doy cuenta que todo parece que no tiene sentido, parece que mi vida es un fracaso. Mis queridos hermanos, Jesús, con la ayuda de Jesús nosotros podemos ser duros de ser destruidos, duros de matar. El enemigo quiere nuestra muerte, pero Satanás quiere la vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Vayamos por ese camino, vayamos por esa vida que el Señor nos quiere dar. Y en algún momento no muy lejano, mis queridos hermanos, estaremos allá disfrutando del árbol de la vida. Lo que en algún momento lo perdimos, el Señor por su sangre
lo recuperó para todos nosotros. El Señor nos bendiga, mis queridos hermanos, y que este mensaje pueda llegar a lo profundo de nuestros corazones. Que la palabra de Dios pueda germinar en nuestros corazones. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, te doy muchas gracias, Señor, por este mensaje que compartes con nosotros. Padre querido, este mensaje, este evangelio que es poder para salvación, ha llegado a nosotros. Señor, gracias a este mensaje, gracias a que tú interviniste, Señor, para que la paga del pecado, Señor, que es la muerte, no pueda perpetrarse en Adán y Eva, sino que por tu muerte, Señor, nos diste una segunda oportunidad. Oportunidad, Padre, que no merecemos, es cierto, porque nosotros fuimos rebeldes y tal vez seguimos siendo rebeldes, pero Padre, te pedimos que nos puedas perdonar. Te pedimos que nos puedas ayudar, Padre, a vivir conforme a ese principio del amor y no bajo el egoísmo. Señor, ayúdanos a vivir para ti y vivir para otros. Tanto daño hemos causado, Padre, y vemos este mundo lleno de dolor, de muerte, de sufrimiento. Querido Padre, descansamos en la promesa de que en algún momento todo lo que se perdió se va a volver a recuperar. Aunque ya lo recuperaste, pero nosotros podremos verlo, Señor. Esta vez no por fe, sino que podremos disfrutar allí, estando presentes. Gracias, querido Padre, por esta promesa. Y a los hermanos que han escuchado en esta mañana, puedas bendecir sus familias, sus hogares, y que también puedan perseverar en la fe, porque muy pronto, Señor, veremos el fin de este gran conflicto. Señor, muchas gracias porque tenemos esperanza. Gracias por tu palabra. Son agradecimientos y también favores que te pedimos en el nombre y bendito nombre de Jesús. Amén.